Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días o buenas tardes. No sé en qué hora estoy dirigiéndome a usted, pero es un privilegio para mí saludarle en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy aquí para desarrollar el estudio de la lección de la escuela sabática, el programa de estudio bíblico que traemos todos los días para ustedes, radioyentes, televidentes e internautas. Les doy la bienvenida a este programa y les invito a que me acompañen a orar antes de estudiar. Padre nuestro, agradecido Señor, estoy contigo hoy por el privilegio que me das de dirigirme a mis hermanos con este estudio bíblico y también por el privilegio que tengo de hablar contigo, Señor. Por favor, te suplico una bendición muy especial para todos los radioyentes y televidentes que en esta hora están mirando este programa u oyéndolo, como también a los que están en alguna computadora, en algún teléfono, en algún lugar del mundo a través de una red social y que está también, Señor, en este momento listo para escuchar algo de tu palabra. Ruego también la bendición para él o para ella. Pedimos la sabiduría de lo alto, el entendimiento, para que así, Señor, podamos encontrar en la palabra aplicaciones a nuestra vida que puedan hacernos reflexionar. Señor, por favor, guíanos en el estudio. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de ese discípulo tan prominente que Jesús tuvo entre los 12, como lo fue Judas. Digo prominente por la responsabilidad que el Señor le encomendó, como ser el tesorero dentro del grupo, y también por sus capacidades que tenía a nivel intelectual. Este discípulo, nosotros hemos estado estudiando la semana pasada acerca de él. Hemos visto todas las características que la lección presentó y no creo yo que sea malo que sigamos estudiando de él en esta otra semana. Por eso es que la lección se llama Judas número 2 y no sé si habrá otra más después de esta semana. No, ya no. Pero bueno, en Judas número 2 nosotros vamos a continuar extrayendo lecciones de ese carácter que Judas tenía. La verdad es que creo que en alguna manera todos, en su gran mayoría, reflejamos en diferentes formas el espíritu de ese carácter de Judas. Habiendo visto la semana pasada puntualmente algunos casos, pues uno dice, ¿cuánto nos asemejamos a él en ese carácter defectuoso? Y para esta otra semana, sin duda Dios quiere que nosotros sigamos viendo las características de este discípulo para que hagamos nosotros conciencia de cuánto necesitamos un cambio y cuánto nosotros realmente debemos anhelar que ese cambio llegue ahora, porque no podemos continuar siendo discípulos como Judas. Miren, hubo un incidente con Jesús que le generó a Judas una falsa expectativa y que reveló su verdadero carácter. ¿Cuál es ese incidente? Vamos a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Por qué tomaron piedras para arrojárselas? ¿Y quién fue que hizo esto?
Bueno, los que hicieron esto fueron los líderes religiosos de ese tiempo. Y la razón por la cual tomaron piedras para arrojárselas es porque en el versículo 58 él había dicho: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, se hizo pasar por Dios. Les hizo saber que él era preexistente. No lo toleraron y aplicaron inmediatamente la ley levítica, que decía que la persona que cometiera blasfemia, que fuera dado muerte a esa persona a pedradas. Así que tenían listas las piedras para arrojárselas. Pero dice que Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. En otras palabras, ocurrió un milagro allí. No lo pudieron apresar. Sin embargo, este incidente, como dije, le despertó a Judas, pues esa falsa expectativa que venía él trayendo desde cuando se arrimó a el ministerio de Jesús. Voy a leer para ustedes el don profético, que es quien dice que pues esto realmente a él lo llevó a creer de que Cristo no permitiría que lo arrestaran nunca. Dice así el don profético: sin embargo, Judas, dice, no creía que Cristo se dejaría arrestar. Al entregarle, era su propósito enseñarle una lección. ¿Cómo? ¿Judas le va a enseñar una lección a su maestro con eso de entregarlo? Pues sí, así dice el don profético. Se proponía, dice, desempeñar un papel que indujera al Salvador a tener desde entonces cuidado de tratarle con el debido respeto. Así que en ese plan de entregar al Señor, él buscaba que el maestro le tuviera, ¿qué les parece?, un respeto especial. Pero Judas no sabía, dice, que estaba entregando a Cristo a la muerte. ¿Cuántas veces, dice, mientras el Salvador enseñaba en parábolas, los escribas y fariseos habían sido arrebatados por sus ilustraciones sorprendentes? ¿Cuántas veces habían pronunciado juicio contra sí mismos? Con frecuencia, cuando la verdad penetraba en su corazón, se habían llenado de ira y habían alzado piedras para arrojárselas. Pero vez tras vez había escapado. Quisiera hacer una pausa aquí porque miren qué interesante esto. Cuando la verdad penetraba en su corazón, ¿en el corazón de quién? De los escribas y fariseos. Se llenaban de ira y habían alzado piedras para arrojárselas. Qué triste es que el ser humano, cuando la verdad penetra en su corazón, se llena de ira. Qué triste es cuando el ser humano elige mejor tirarle piedras al mensajero que Dios tiene y que está hablando esas palabras que penetran en sus corazones y que les desnudan en su realidad como son. Qué triste es que la reacción sea agarrar piedras para tirárselas al mensajero. Esto es lo que están haciendo aquí los líderes religiosos. Pero dice que Jesús, vez tras vez, dice, que hacían eso. Él se les escapaba. Pero Judas, como dije, todo esto le genera una falsa expectativa. Dice, puesto que había escapado de tantas trampas, Judas pensaba que no se dejaría ciertamente prender esta vez tampoco. O sea, hoy que lo va a entregar. Así que Judas, dice, decidió probar el asunto. Si Jesús era realmente el Mesías, el pueblo por el cual había hecho tanto, se reuniría en derredor suyo y le proclamaría rey. Así razonaba Judas. Esto, dice, haría decidirse para siempre a muchos espíritus que estaban ahora en la incertidumbre. Judas tendría en su favor el haber puesto al rey en el trono de David, y este acto le aseguraría el primer puesto, el siguiente a Cristo, en el nuevo reino. Deseado a toda la gente, es página 668. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí subrayado 2 puntos. Número 1, se proponía desempeñar un papel que indujera al Salvador a tener desde entonces cuidado de tratarle con el debido respeto. En otras palabras, él buscaba con la entrega manipular a Cristo.
manipularlo porque en sí buscaba que Cristo de ahí en adelante tuviera más cuidado con él y que le respetara. Noten. Sí, porque se había sentido pues reprochado cuando el Señor le desenmascaró sus pensamientos y le reprendió por lo que había dicho ese día, que el perfume había sido derramado por María sobre Jesús. No le gustó que Jesús dijera: dejen en paz a esta mujer. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, mas a mí no me tendrán. Esta mujer lo que ha hecho es prepararme para la sepultura. Y ella, donde quiera que se hable de ella, se va a hablar de esto. No le gustó ese reproche. Así que ahora él está buscando mejor entregarlo para que de esa manera el Señor lo respete más. Él esperaba manipularlo. Luego dice que Judas con eso tendría en su favor, dice, el haberle puesto como rey en el trono de David, porque según él, al entregarlo, Jesús pues no lo iba a permitir y va a hacer valer su reino terrenal, y entonces se iba a establecer y él seguiría, por lo tanto, dice, en el puesto más importante, como era el que le seguiría después de Cristo. Así que tenemos nosotros, hermanos, una actitud de este apóstol de manipular. Noten esta debilidad de carácter de manipular. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esto, porque vamos a la siguiente circunstancia que se dio, donde él también, pues, sigue con sus falsas expectativas y más bien, como les digo, revela más su carácter. Vamos a Mateo 26, 48. Mateo 26, 48. Y la escritura dice de la siguiente manera: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Ustedes pueden ver, hermanos, que él creía que Cristo se escaparía de los líderes judíos. Por eso es que le dice a ellos: prendedle. Él tenía la idea de que Cristo se escaparía. Y entonces les da la señal del beso y les dice que ese es el que deben arrestar, pero deben prenderlo. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús no se va a dejar arrestar, porque ya el incidente aquel, cuando lo quisieron apedrear, dice, se escondió y fácilmente pasó por en medio de ellos y no lo agarraron en esa ocasión. Entonces él está seguro que el Señor no se va a dejar arrestar. Pero en eso de voy a fingir con el beso de que pues estoy con él, estoy de su lado, y también de decirles a estos, préndanlo, allí, hermanos, se esconde otra característica bien interesante de este hombre, de este Judas. Escuchen lo que dice el don profético. El falso discípulo desempeñó su parte en la entrega de Jesús. En el huerto, cuando dijo a los caudillos de la turba, al que yo besare, aquel es, prendedle, creía plenamente que Cristo escaparía de sus manos. Entonces, si le inculpaban, diría, ¿no os había dicho que lo prendieseis? Judas contempló a los apresadores de Cristo, mientras actuando según sus palabras, le ataban firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiera a sus enemigos, presentándose delante de ellos como Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras hora tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Siempre el deseo de toda la gente en las páginas 668 y 669. Pero noten, el don profético al acto de entregar a Cristo con un beso y al mismo tiempo decirle a los líderes y a su turba que ha llegado ahí para capturarlo, que lo prendan, el don profético
lo tilda como un falso discípulo. Falso discípulo que entrega a su maestro con un beso y que le dice a los demás, préndanle. Dice el don profético, que si le inculpaban porque se les fuera, él les diría, yo para eso les dije que lo prendieran. Tenía su plan bien elaborado. Nosotros miramos entonces aquí cómo actuó de hipócrita Judas en este caso. Así que miren ustedes, vemos en la primera pregunta y el relato del espíritu de profecía que era un hombre manipulador. Pero ahora vemos en esta otra pregunta y el espíritu de profecía, vemos que es un hombre hipócrita. Bueno, al terminar el juicio contra Jesús, él vio la terrible realidad. Y esa terrible realidad se apoderó de él y lo llevó a confesar lo siguiente. Mateo 27, verso 4 dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Aquí nosotros miramos que Judas, comparando su carácter y mirando el carácter de Cristo, él ha llegado a la conclusión que Cristo es inocente. Y ha testificado ahora allí, en esa sala del tribunal de Caifás, ha testificado de que Jesús es inocente. Pero ellos dicen, a nosotros no nos importa, allá tú. Hermanos y hermanas, ¿qué confesión la de Judas? Al decir que Jesús es inocente. Dice que eso fue un momento muy imponente, dice el don profético. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente una voz ronca, dice, cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. Es inocente, perdónale, oh Caifás. Así lo dice el deseo de toda la gente, página 669. El caso, hermanos, es de que extrayendo una lección nosotros para nuestra vida, nosotros vemos la manipulación y la hipocresía de Judas versus la inocencia de Jesús. Y aquí viene el punto. ¿A quién nosotros debemos imitar en nuestro caminar cristiano? ¿A quién nosotros debemos imitar en nuestra manera de ser? Es triste, pero esa característica de Judas, de manipular los acontecimientos, buscando que Jesús lo respete más y buscando que finalmente sea entronizado y que él, por lo tanto, ocupe el segundo lugar. Esa actitud de manipular, hermanos, es una situación que se da lamentablemente en la vida de muchos de nosotros. Yo tengo que hacer aplicaciones, hermanos, de lo que puede esto enseñarnos. Y la lección sin duda es para que uno se mire, a ver si tiene el espíritu de Judas. Y ustedes no me dejarán mentir que eso de manipular, pues muchas veces se manifiesta en el matrimonio, en la familia, en la misma iglesia. Miren Judas lo que hace, manipulando al maestro, manipulando los acontecimientos para lograr su propósito. Este defecto de carácter, desde muy pequeñito, hermanos, nosotros tal vez lo hemos revelado. Pues ven ustedes los niños cómo desde chiquititos ellos manipulan a sus padres. Llegan a grandes y los siguen manipulando. Y ustedes podrán ver a veces cómo hay esposas que manipulan a sus esposos. O viceversa, esposos manipulan a sus esposas. Líderes religiosos que manipulan a los miembros de iglesia. Eso no es otra cosa que revelar el espíritu de Judas.
¿Y qué ha dicho la Biblia en cuanto a esto? Miren, voy a leer para ustedes Hechos 20:30. Hechos capítulo 20, versículo 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí el apóstol está hablando de líderes religiosos que manipularán a los miembros del pueblo de Dios. Líderes religiosos que hablarán cosas perversas, dice, pero en el griego es que hablarán cosas torcidas, que torcerán las cosas, torcerán los hechos. ¿Con qué fin? Con el fin, dice, de arrastrar tras de ellos a los discípulos. Díganme ustedes si no hay ese tipo de persona hoy en día, ese tipo de líder religioso que tuerce los hechos, que tuerce la información a cambio de arrastrar tras él a personas. Así que nosotros miramos que hasta en el pueblo de Dios habría ese tipo de manipuladores con el fin de que la gente los siguiera a ellos. Pero nosotros miramos que es terrible porque muchas veces eso se hace pues por amor al dinero. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 6, nos dice lo siguiente. Dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es que el manipulador usa la mentira. El manipulador, hermanos, miente, dice. ¿Para qué? Para amontonar tesoros. El manipulador lo hace porque quiere tener tal vez lo que no tiene o mate lo que tiene. En el caso de Judas, que era tan ambicioso y codicioso, avaro, estaba manipulando los acontecimientos para llegar a tener prácticamente pues un control financiero. Así que nosotros miramos, hermanos, que la manipulación es lo que lamentablemente Satanás puso en Judas. Y nosotros deberíamos orar al Señor para que si revisando nuestro carácter resulta que nosotros también hemos manipulado, tendemos a manipular y estamos siempre pensando en manipular, nosotros, hermanos, pidamos a Dios que nos desarraigue por completo ese defecto de carácter y pidamos perdón a Dios si lo hemos hecho, si lo estamos haciendo. No debemos manipular a nadie, porque eso es tener el espíritu de Judas. Pero dije que también él muestra lo hipócrita que fue, pues el espíritu de profecía lo llama falso discípulo. Y fingió todo lo que fingió allí en el huerto con el beso y aún buscando engañar a los que fueron a capturar a Cristo. Nosotros vemos en eso pues que es una hipocresía. Sobre esto también la palabra de Dios tiene para nosotros una exhortación. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15, dice la Escritura de la siguiente manera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo ya está hablando más directo. Y él está presentando a falsos apóstoles, falsos obreros, falsos pastores, que se disfrazan como que fueran verdaderos pastores, pero nada más, dice, lo hacen para arrastrar a la gente en el engaño. Dice que son como Satanás que se disfraza como ángel de luz. Y esto, hermanos, lo hacen con el propósito de, pues, engañar. ¿Cómo se le llamaría a una persona
que se hace pasar como que fuera un apóstol de verdad y resulta de que no lo es. ¿Cómo se le podría llamar a una persona que se disfraza como ministro de justicia, pero son ministros de Satanás? Todo lo que tiende al disfraz es hipocresía, es fingimiento. Y nosotros vemos, hermanos, que la hipocresía es algo que aquí el apóstol está diciendo que se da en líderes religiosos. Por eso es importante que nosotros le roguemos al Señor mucha sabiduría para poder nosotros tener el discernimiento y saber cuando alguien que pretende ser pastor, que pretende ser líder religioso, sencillamente lo hace con un fin de engañar. Es decir, nada más fingiendo que es cuando tiene otros propósitos en su corazón. Debemos pedir a Dios sabiduría. Pero esto de la hipocresía va más allá. No se queda solamente en los líderes religiosos. Pues dice el libro de Ezequiel, el capítulo 33, versículo 31, lo siguiente. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Aquí nosotros vemos que la hipocresía también la manifiesta el pueblo profeso de Dios. Nosotros miramos aquí que la hipocresía también no solamente se da a nivel pastoral, sino que se da a nivel de miembros. Pues aquí dice que oyen mis palabras, dice el Señor, oyen tus palabras, perdón, dice al profeta, y no las van a poner por obra. Hacen halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. En otras palabras, también son hipócritas, porque halagan al predicador, oyen las palabras del predicador, pero no las ponen por obra. Y todo aquel que solo oye y no hace, pues cae en hipocresía. Así que nosotros vemos que cuando se es hipócrita, pues se revela el espíritu de Judas. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestar esto? ¿Cómo contrarrestar el manipular a otro, que es un defecto horrible? ¿Cómo contrarrestar el ser hipócrita, que es otro defecto horrible? ¿Cómo contrarrestar esos defectos? Pues hermanos, ni más ni menos que mirando a Cristo cada día, contemplándolo, admirando su carácter. Lamentablemente Judas, aunque ya tarde, vino a reconocer que Cristo era inocente, que Cristo no tenía hipocresía ni manipulaba a nadie. Y lo vino a reconocer ya cuando vio hasta dónde lo había llevado su conducta. Dijo, he entregado, dijo, sangre inocente. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que deberíamos cerrar esta lección admirando a Cristo en su inocencia. Lo que Judas vino a hacer demasiado tarde, para nosotros no es tarde todavía, hermanos, de poder admirar en Cristo esa virtud. Mirando a Cristo en su inocencia, nosotros desearemos ser como Él. Y toda hipocresía y toda actitud manipuladora, hermanos, la rechazaremos de nosotros. Jesús dijo, Judas, que era inocente. Y Pedro también nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice así. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, bueno, hasta aquí dejémoslo, hasta el 23. Miren ustedes la inocencia de Cristo, como Pedro la destaca aquí. Dice que no hizo pecado y no era mentiroso porque no se halló engaño en su boca.
y tampoco era vengativo, porque dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mientras que Caifás le entregaba a Pilato, Pilato le entregaba a Herodes, y Herodes se lo devolvía a Pilato. Miren Jesús lo que hacía. Él se entregaba a su Padre. Encomendaba la causa al divino juez, al que juzga justamente. Pero ¿cómo destaca el apóstol la inocencia de Jesús? Que no había pecado en él, no había engaño en él, y no era vengativo ni amenazante. Y por eso dice Pedro que él ha dejado para nosotros ese ejemplo, y debemos, por lo tanto, dice, seguir sus pisadas en esto. Al haber mirado hoy, hermanos, el carácter, repito, manipulador e hipócrita de Judas, y ver el carácter del Señor, cuán inocente es, hermanos, caigamos de rodillas ante el Señor y digámosle: quita de mí toda actitud manipuladora. Perdóname por lo manipulador que he sido, manipuladora que he sido, y ayúdame para reflejar tu carácter de inocencia con el cual tú estuviste aquí en la tierra. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a que pues esas cosas no estén en nosotros, que no haya ninguna partícula de esas cosas como son el ser manipulador e hipócrita. Si, hermano, hermana, tienes esa tendencia como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como miembro de iglesia, como líder religioso, has manipulado gente usando mentiras, torciendo los hechos, hoy es el momento para que, reconociéndolo, todos pidamos perdón y roguemos a Dios que su inocencia sea la que podamos reflejar de aquí en adelante. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más en el carácter de Judas, aprendemos, Señor, lo que no debería haber en nosotros, como es la actitud manipuladora e hipócrita, que muchas veces reflejamos a nivel de familia, de matrimonio, de iglesia, a nivel de liderazgo. Oh Padre, conscientes que en alguna manera, en algún momento hemos revelado esas características, hoy Padre pedimos perdón y suplicamos que nos ayudes para que con tu fuerza y con tu poder no sigamos, Señor, actuando de esa manera. Pedimos para que más bien podamos mirarte a ti en tu inocencia, que no hay pecado en ti, que no hay engaño en tu boca, que no hay venganza en ti, que no hay amenaza. Oh Señor, ayúdanos a que, contemplándote a ti cada día y en tus características, nosotros, Señor, seamos transformados como semejante a ti. Pedimos para que esto suceda, y todo lo de Judas que podamos haber manifestado, Señor, quítalo ahora de nosotros. Danos la victoria sobre los defectos de carácter. Ayúdanos a contemplar tu inocencia hoy y siempre y a anhelarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.